que entre más le busca uno, más se encuentra. ¿Sí se entiende? Por otro lado, sí les quiero decir que esto es, lo que yo les voy a platicar ahora, es quizá un poquito de lo que yo he podido leer, investigar, tratar de escudriñar por allí. ¿De acuerdo? Puede ser que estés de acuerdo conmigo, puede ser que no estés de acuerdo conmigo. Porque la historia, acuérdense que lo hemos manejado, que en ciencias sociales no hay una verdad absoluta, todas las verdades son que se va entendiendo. Entonces, ojo, esto que yo les platico me ha llevado algo así, no miento, pero me ha llevado como 45 años andarlo buscando y leyendo, investigando, y que sí es cierto, ya que me convencieron ahí en la casa de ustedes y ya empecé a escribir, pero no sé para cuándo esté, 2, 3, 5 años, ¿sale? Adelante. Entonces, ojo, les hago ese comentario porque más vale, porque van a decir es que yo leí, es que yo escuché, pásale, allá hay un lugar, ¿no? Si quieres ir a tu Pásale, para que ellos van a grabar. Entonces, ¿quedamos de acuerdo? Repito, a lo mejor no coincida con lo que tú ya sabes, pero bueno, la historia sí es, insisto, es lo poquito que yo encontré. Y vamos a partir de una palabra que es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, pues es la unión, o es la mezcla, o es la fusión que se da de dos culturas, la cultura europea y la cultura mexicana. ¿Qué pasó? Bueno, pues ojo con esto, el pueblo mexicano junto con todos los pueblos mesoamericanos, estamos hablando de hace más de 500 años, ellos le rendían un culto especial a la muerte y festejaban a la muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Cuando llegan los españoles, se dan cuenta de esto, muchos de ellos se espantaron y decían esto no es posible. No es posible porque ellos le tenían horror a la muerte. Y lo que aquí sucedía era algo diferente. Aquí era totalmente distinto. Alto la música y entendemos. Hablar de la muerte para ellos no les espantaba. No les espantaba porque ellos decían que esta vida nada más era de paso. Ellos ansiaban y soñaban con estar o en el Mictlán o en el Tlalocan, que ya es propiamente el paraíso. Y entonces, bueno, le rendían un culto especial a la muerte, que insisto, cuando llegan los españoles, pues se espantaron de esto, decían, ¿cómo adoran a la muerte? No adoramos a la muerte, simplemente es una manera de ver la vida. Pero bueno, concretamente, fíjense bien, ¿cómo es que se va a dar este sincretismo o qué pasaba? Voy a hablar de Naulinco. En los últimos días, con unos compañeros de ustedes, he tenido la fortuna de empezar a conocer en otros lados cómo era el Todos Santos, cómo se practicaba. Pero les voy a hablar de Naulinco. Naulinco era un centro importante del Totonacapan. Y en Naulinco, aunque parece raro, fíjense bien por favor muchachos, aunque parece raro, el culto a los muertos, si yo ahorita les preguntara, ¿cuándo empieza Todos Santos? Alguien que me diga. El 21 de septiembre comenzaba, fíjense bien. Y comenzaba, ese día era fiesta, pero una fiesta tremendamente grande. Porque eran varias cosas las que celebraban. Por un lado, fíjense bien, por un lado, el equinoccio de otoño. Y recuerden que Naulinco, que no se llamaba en aquel entonces Naulinco, era en Totonaco se llamaba Tatimolo, que quiere decir lugar del pájaro cardenal, en Totonaco. Tatimolo porque el pájaro cardenal era el sol, y el sol tiene 4 movimientos, ¿de acuerdo? Llegan los aztecas, nos conquistan y cambian el Totonaco por el náhuatl.
Y entonces los aztecas dicen Tatimolo es igual a decir Nahuiolinco, lugar de los 4 movimientos del sol. Y uno de esos movimientos se da el 21 de septiembre, se llama equinoccio de otoño. Pero ojo, ¿qué pasa allí? Este día no nada más era el equinoccio de otoño, sino que se iniciaba la cosecha del maíz. Pero junto con la cosecha del maíz, decían que se abrían las puertas del inframundo para que las almas que venían del Mictlán y del Tlalocan vinieran a comer del maíz nuevo. Y entonces, por lo tanto, el Día de Muertos comenzaba el día 21 de septiembre. A muchos les causa extrañeza, pero no a San Mateo, porque llegan los españoles y dicen, a ver, ¿qué hay el 21 de septiembre? Ah, pues San Mateo. Usted se va a ser el patrón de Naulinco, para que sigan celebrando el 21 de septiembre, ¿de acuerdo? Había una danza en Naulinco, que no hay ningún otro vestigio. Pero bueno, ¿qué sucede? Llegan entonces Fray Buenaventura y dicen, pues que sigan celebrando y vamos a ver qué es lo que hacen. Y poco a poco les vamos a enseñar la religión católica conforme a lo que ellos hacen. Ahí se va a dar el sincretismo del culto a los muertos o del Todos Santos. ¿Qué pasaba de aquí? Otra fecha importante, el 29 de septiembre. Ese día salían todos los varones de la casa y se iban a cortar la hierba. Cortaban la hierba y hacían un caminito desde donde estaba sepultada la persona hasta la casa. ¿Qué santo toca el 29 de septiembre? San Miguel. Y si a San Miguel lo vemos, tiene una espada. Ojo, una espada que serviría para cortar. Otra fecha importantísima, fíjense bien, me voy a brincar tal vez algunas, pero por cuestiones de tiempo. Era el día 4 de octubre. Normalmente, el 4 de octubre, casi siempre por esos días, puede ser 1 o 2 días antes, 1 o 2 días después, casi siempre hay norte. Hoy se le conoce como el cordonazo de San Francisco. ¿Qué quiere decir? Bueno, hoy sabemos que es un fenómeno meteorológico, pero en aquel entonces decía, en el caso de Naulinco, que si se movían los árboles o la hierba era porque las almas ya estaban, ¿qué? Llegando, ¿no? Y al ir pasando, pues movían todo aquello. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ok. ¿Qué pasaba después? Otra fecha, bueno, pues vámonos al día 7 de octubre. Comentan que ese día se reunía toda la población y se ponían a hacer oración. Se ponían a hacer oración para llamar a las almas que iban pasando, ¿no? Que no se pasaran derecho. Bueno, si ustedes se fijan en la religión actual, pues es la Virgen del Rosario. Sí se va entendiendo cómo se fue sincretizando. De allí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nos vamos a dar un brinco grandecito. ¿Sí? Repito, por cuestiones de tiempo. Y llegamos al 23 de octubre. Ese día, dice por allí los códices que salían todos los varones de la casa a las azoteas y ahí tocaban sus trompetas. Ojo. Los pueblos mesoamericanos, sus trompetas eran los caracoles. ¿Sí se entiende? Y los tocaban. Siempre les he dicho que me parece así como muy emocionante cómo se escucharía, ¿no? Todos tocando casi todo el día sus caracoles. ¿Cuál era la idea? Que las almas se dieran cuenta que las están, ¿qué? Se va entendiendo. O sea, todo tiene un significado. De allí otra fecha importantísima era el 25 de octubre. Para Naulinco importante también. Se celebra San Crispín. Y San Crispín es el patrón de los zapateros. ¿Y por qué zapateros y por qué Naulinco? Bueno, pues ese día era muy especial,
Para los que no tengan una idea, Naulinco, desde que llegaron los españoles, se dieron cuenta que en Naulinco ya se curtían pieles y se hacían sandalias de piel de venado. Dice un libro que se lleva en la Universidad de León que Naulinco es el primer país que se conoce en Latinoamérica que ya era curtidor de pieles. Se curtía con un tanino natural que se llama cáscara de encino. Incluso era un parte del tributo que se le pagaba al pueblo azteca, las sandalias. Pero bueno, se dan cuenta los españoles y ese día los mexicanos, los totonacas de esta zona, todo mundo salía de sus casas y se ponía ¿a qué? A trabajar. Porque decían que trabajando se purificaba el alma. Y entonces dijeron, bueno, si ellos trabajan, un santo que pues, San Crispín. Sirve que Naulinco curte pieles, que hacen sandalias, y además es una forma de purificar el alma. ¿Se va entendiendo? Ok. Pero vamos a llegar ya a la parte fuerte del Todos Santos, del culto a los muertos, y la voy a poner en esta parte. El 27 de octubre. ¿Qué se celebra o qué se comenzaba a hacer de acuerdo a los pueblos mesoamericanos? Bueno, pues ese día se comenzaba a poner la ofrenda. La ofrenda, se debe comenzar a poner la ofrenda, el esqueleto de la ofrenda. Fíjense bien. Que bueno, la ofrenda mesoamericana debiera tener 9 escalones, porque son los 9 mundos que tiene que atravesar el alma para llegar al Mictlán. Ya después la religión católica nos dice con que tenga 3 es suficiente, ¿verdad? Pero ese día es importante, ojo, y poca gente lo conoce, porque es el día del perrito, es el día de los perros. ¿Cómo? Sí. Recuerden ustedes que cada vez que moría una persona, esa persona era enterrada con su perrito, con un xoloescuincle. ¿Cuál era la idea? De que el perrito le iba a ayudar a pasar los 9 mundos del inframundo para llegar al Mictlán. Y entonces, bueno, se supone que comienzo a poner la ofrenda, pero también le debo de poner en la entrada de la casa un tazoncito de comida para perro. Díganme quién de nosotros no ha tenido un perrito. Si no es tuyo, ha sido de tu hermano, ha estado en tu casa, pero bueno, para darle la bienvenida, ¿no? Ok. Al día siguiente, el 28 de octubre, ese día se le da la bienvenida a los que mueren ahogados o a los que tiene que ver su muerte con algo relacionado con el agua, que a lo mejor cayó un rayo que lo mató, una enfermedad que se llama hidropesía, por ejemplo, todos los que mueren y que tengan que ver con el agua, el 28 de octubre. Y bueno, el 29 de octubre, fíjense bien, 29 de octubre. Ese día voy a utilizar la palabra que se utiliza comúnmente y dicen es el día de los matados. Las personas que fueron asesinadas, ¿de acuerdo? Ese día se les da la bienvenida, pero la gente normalmente dice el día de los matados, ¿no? Bueno, hay que respetar esa palabra porque es parte del calor que ocupamos. Pero bueno, 30 de octubre, fíjense bien, ese día se conoce como el Día de los Niños de Limbo. ¿Y qué es el limbo? Pues son los niños que murieron sin ser bautizados. Son los niños que mueren sin ser bautizados, que no conocieron la luz del bautismo. En el mundo mesoamericano dicen que estos niños eran los que no conocían la luz del sol y que se iban derechitos al Mictlán, porque ahí había un árbol con pechos de mujer y ahí se iban a alimentar
para que en otra vida volvieran a hacer el intento a volver a nacer. ¿De acuerdo? Es precioso cuando tú lees la mitología o la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos, es bellísimo. Bueno, pero ¿qué ocurre el 31 de octubre? El 31 de octubre es el día de los niños chiquitos, así decimos, ¿no? Los niños pequeñitos. Y por eso, incluso en las ofrendas, ojo, ya cada día después desde el 27 es cuestión de irle agregando algo a la ofrenda. Que los manteles, que el papel de China, que poner el agua, ¿sí se va entendiendo? Pero finalmente, el 31 de octubre es el día que debiéramos guindar o colgar en el arco las canastitas. Y las canastitas deberían tener golosinas para los niños, porque ya son los niños pequeñitos, ¿no? Los niños chiquitos. Debieran tener, pues en aquel entonces, pueblos mesoamericanos, pues a lo mejor un tejocote, una naranja, a lo mejor algún dulce hecho sobre todo con maíz y miel, el alfajor que conocemos tan rico, ¿no? De maíz con dulce. Y bueno, el dulce para los niños chiquitos. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, el día 1 de noviembre, ahora sí, ese día vamos a darle la bienvenida a las almas de todos los difuntos, de los graves, ¿no? Había que darles la bienvenida. Llegaban todas las almas. ¿Sí se va entendiendo? Ahorita les digo cuál era lo diferente. ¿Sale? ¿Qué pasó aquí en Naulinco? Me detengo mejor de una vez, por temor a que no nos dé tiempo, pero sí nos va a dar tiempo. El día 1, Fray Buenaventura narra y describe que el día 1, aparte de que quemaban no incienso, porque el incienso lo vamos a conocer hasta mucho tiempo después, aquí los indígenas quemaban algo que se llama copal. Huele muy parecido al incienso, pero al mismo tiempo huele muy diferente. ¿De acuerdo? El copal sí es originario de América. Ya el incienso es árabe, es hindú, es de por allá. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hacían el día 1, concretamente en Naulinco? Lo narra Fray Buenaventura, que la gente se ponía a cantar desde la tarde de este día 1. Y eran cantos muy especiales dedicados a las almas. Pero era un canto alegre que se entonaba desde que empezaba a anochecer hasta las 12 de la noche. Y ese mismo canto se seguía, pero ahora diferente, de las 12 de la noche hasta amanecer. De las 12 de la noche hasta amanecer era un canto triste, un canto melancólico. ¿Por qué la diferencia? Pues porque primero estaban contentos porque habían llegado, pero ya después estaban tristes porque ya las cuantas horas después iban a iniciar su partida. Con este sincretismo que se da, fíjense bien, pues dijeron vamos a hacer que sigan cantando, pero ahora les vamos a enseñar cantos religiosos. Y así es como surge el día o la noche de la cantada aquí en Naulinco. Y a lo mejor en otros lugares, en lugar de enseñarles a cantar, les enseñaron a rezar, porque hay lugares donde rezan, hay lugares donde van poniendo la ofrenda y van haciendo una oración bellísima, se va captando, pero aquí nos enseñaron lo que ya sabíamos, a cantar. Y aquí surgen los alabados y las alabanzas. Y aquí aparece la noche de la cantada. ¿Cómo se cantaba? Fíjate, era para los fieles difuntos. Entonces se tenía que cantar, primero con mucho respeto. Y segundo, se cantaba a capela. ¿Qué quiere decir? Sin ayuda de ningún instrumento. Eran voces, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya la tristeza nos hacía llegar al día 2 de noviembre. Ese día se iban. Pero comentan que en los pueblos mesoamericanos
creían que se iban casi todas las almas, se llevaban los aromas de la fruta, de la comida, pero no faltaba algún alma que ya no tenía nadie, ningún familiar, ningún amigo. Es lo que conocemos como el ánima sola, y que andaba buscando quién me da cobijo, quién me invita a su casa. Por eso ven que el día 2 dicen que hay que ir al panteón, pero que después de mediodía, y hay muchas casas lo hacen, prenden una veladora en la puerta de la casa, para que aquella ánima que no tiene quien, sepa que ahí la están invitando y entonces pueda ¿qué? Y llegar a esa casa. Ojo, pero concretamente el caso de Naulinco Todos Santos o el Día de Muertos no terminaba el día 2 de noviembre. En realidad termina hasta el 30 de noviembre. ¿Cómo? Ah, caray, a lo mejor esto no lo conocías. ¿Qué pasaba del día 2 al día 30? Pues muchas almas no se querían ir. Se sentían tan a gusto aquí, comida, bebida, familiares, casa, que se quedaban por aquí. Muchas ya se habían ido. Y entonces dicen que los que quedaban vivos, todo el mes de noviembre se reunían a hacer oración para ir juntando ¿qué? Decirles, ya, mira, ya, desde el 21 de septiembre te estamos dando chance, ¿no? Entonces ya, órale. Y al final, fiesta importantísima en nuestra zona, ese día es la fiesta del patrón de Acatlán. Es el día de San Andrés. Y si ustedes ven la imagen de San Andrés, tiene una sarta de peces en una de sus manos. Los peces significan almas. Y entonces ese día, como que les dábamos el último empujón a las almas que quedaban y les cerrábamos la puerta del infierno, ¿no? ¿Sabes qué? Los festejamos propiamente 2 meses y medio. Ya les cerramos y los vamos a esperar hasta el año. ¿Ya se entendió? Es decir, que en esta zona, concretamente hablo de Naulinco, o de la zona de Naulinco, el culto a los muertos empieza el 21 de septiembre, termina hasta el 30 de... Y aquí en Naulinco se sigue realizando todo el mes de noviembre. Si alguien quiere venir y comprobarlo, yo los invito. Pero todas las noches se reza el rosario en el panteón. Se reza y terminando el rosario se canta un alabado o una alabanza, recordando todo aquello del mundo prehispánico. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esto es lo poquito que hemos tratado de investigar y de descubrir, brincándome muchas fechas por cuestiones del tiempo. Pero más que esto, sí me gustaría que hicieran preguntas. A ver, ¿quién dice yo? Si me entendieron, si no me entendieron, para empezar de nuevo. Diga. Aquí en la prepa, ¿cómo La cantada. Mira, normalmente pensamos que cada grupo ya vendieron la convocatoria. Debe participar sea con un alabado o con una alabanza. Si de esa manera, llamémosle de concurso, pero más que de concurso es de preparación. La noche del día primero, frente a la ofrenda que se coloca, los grupos ganadores les invitamos y cada media hora están pasando a cantar para que la gente se dé cuenta cómo es la cantada. Porque hay mucha gente que viene y cree que la cantada es venir a embriagarse y a lo mejor andar cantando canciones de Juan Gabriel y de Pedro Infante en la calle. No, nuestra noche de la cantada es otra cosa. ¿De acuerdo? Nosotros así nos preparamos. Tratamos de que ustedes, jóvenes, recuerden esto, aprendan un poco de esto para que lo sigamos transmitir. ¿De acuerdo? No sé si contesté bien tu pregunta. ¿Algo más? Dime. ¿Así ha sido siempre? Desde que yo, mira, te puedo decir, yo he sido un fanático del culto a los muertos y de Todos Santos.
Y yo salí a cantar según las crónicas de mi Santísima Madre, desde que tenía 5 años. Con mi abuelito y con unos tíos, porque siempre se salía en familia. Según yo cantaba toda la noche. Mi abuelo decía que cantaba yo en 2 casas y me llevaban conmigo la mía, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, esta es la historia. Así ha sido y esperemos que así siga siendo. Ojo, en cuanto a tu pregunta de esqueletos, de cuadros plásticos, eso tiene 20, 25 años que apenas se comenzó, que no riñe nada con la noche en la cantada, pero eso es nuevo. Lo tradicional es poner la ofrenda y cantar, eso sí es aquí. Repito, los cuadros plásticos tendrán 20, 25 años que se están poniendo, que también están naciendo aquí en Naulinco, ya nacieron aquí en Naulinco, y ahorita se han disparado casi a todo el país. Pero tendrán 25 o 30 años, no tiene más. ¿De acuerdo? Siempre ha sido esta la tradición. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Alguna pregunta, muchachos? Porque puede haber muchas cosas que quieran preguntar. ¿No? ¿Seguros? Nadie. ¿Usted se sabe los significados de alabanza y alabado? Mira, las dos son cantos religiosos, ¿sí? Uno viene de una alabanza, es un honrar a, y un alabado es un alabar a, o sea, son cantos que están dedicados a santos, a Jesús, a motivos religiosos. Y los dos diríamos que son en honor a ellos. ¿Dónde cambia realmente la tonada y la forma de cantarles, ¿no? Pero son para alabar a los santos, a la religión. ¿Sí? ¿Qué más? Dígame. De acuerdo a la cosmogonía mesoamericana, si tú quieres llegar al Mictlán, que es donde habita Mictlán Tejutli, ¿sí? Tienes que pasar por 9 mundos diferentes. Uno era un río, el otro un lugar donde hay una niebla que no se ve nada, el otro es donde hay 2 cerros con navajas de obsidiana que se juntan y desgarran a las almas, otro es un lugar gélido, totalmente frío, otro donde habita un jaguar que le arranca el corazón a las almas, etc. ¿De acuerdo? Eran como pruebas para ver si el alma merece o no estar en el Mictlán. Siempre ayudado con un perrito. ¿De acuerdo? La Iglesia Católica te dice que nada más 3 escalones. La Iglesia militante, los bautizados. La Iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Ya murieron, pero hay que pasar por allí. Y el tercer escalón es la Iglesia triunfante. Los que ya ganaron todo y ya están, ¿qué? En el paraíso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es la cosmogonía prehispánica que te decía que había que pasar por 9 mundos, ¿no? ¿Algo más? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Nada. Bueno, ojalá y lo hayan entendido, me brinqué mucho, me fui muy rápido, lo sé, pero pues el tiempo nos estaba comiendo y ya está tocando. ¿Sale? Gracias.